Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28, televisión a tu medida. Saludos país, saludos a todos los amigos y las amigas que están en sintonía con nosotros, esperando aquí la señal, tanto fuera del país como en todo el territorio nacional. Muchas bendiciones para todos. Noviembre, mes de la familia, y entonces es propicia la ocasión, desde Voz para el Cambio, hablar de la familia. Dice un proverbio español que la amistad hace lo que no hace la sangre. Y entonces, en función de ese proverbio, hemos invitado a un amigo que es más que un hermano, y entonces viene con nosotros por compromiso, porque a la amistad no se le puede fallar, porque la amistad hace lo que no hace la sangre. Siempre decir presente cuando se le llama. Y con nosotros está aquí don Carlos Suero, sí, para hablar no de invernadero ni de agricultura de precisión, aunque él pensaba que lo invité para eso. Ya estamos sentados aquí. No es para eso que está invitado, sino porque estamos en noviembre, y noviembre es el mes de la familia, y vamos a hablar de la familia desde una perspectiva de la palabra. Don Carlos, ¿cómo va la vida? Buenos días, Alfonso, ¿cómo estás? Yo muy bien, bendecido porque usted está aquí con nosotros en un esfuerzo mañanero, aquí bien temprano. En este país y en cualquier sociedad, la familia es lo fundamental, pero en el caso nuestro de la República Dominicana, uno siente que la familia se ha ido disgregando por múltiples factores, múltiples razones, y hay que reencontrarse con el valor de la familia para nosotros poder reencauzar la sociedad dominicana. La sociedad no anda bien, pero ese no anda bien es porque en la familia tampoco andamos bien. Yo tengo una imagen ahí que quiero presentársela a don Carlos Suero, sí. Don Natanael, si usted la tiene disponible, por favor, a ver si don Carlos, que todavía dice que puede leer. Don Carlos, ¿usted puede leer lo que está ahí? Sí. Sí, claro que sí. Alfonso, solo espero... ¿Quiere que lo lees? Claro. Okay. Solo espero que encuentres aquí el elemento que llene el vacío que existe en todos los seres vivientes. La necesidad de Dios que solo Él la llena. Bueno, ¿usted se acuerda de ese texto? Sí, claro. La Biblia que usted me regaló, sí, me la regaló así, con ese don tan diplomático, tan lleno de sinceridad y con mucha objetividad y con mucho respeto, por supuesto, ¿eh? Así que yo la conservo aquí la tengo. Entonces le pedí al control master que le pusiera eso en pantalla, a ver si usted recordaba claro. la firma y todo esto. Don Carlos, bueno, empecemos el programa hablando de un tema, a propósito de que puse ahí la imagen de la dedicatoria que usted me hizo de la Biblia. Aquí se ha estado planteando en estos días, incluso a nivel del Congreso Nacional, y eso originó una discusión mediática, ¿no? En las redes sociales, en la televisión, en la radio, el tema de la lectura obligada de la Biblia, o la Biblia en las escuelas. Y quizá a las personas que intervinieron originalmente con la propuesta no se le entendió adecuadamente, pero veamos el tema así rápidamente para que abordemos a partir de ahí algunos elementos de la familia más adelante en todo el programa. La libertad de leer la Biblia en las escuelas. Hay que llevarlo a un rango legal, de tener una disposición legal, una ley o una resolución del Congreso o un decreto del Poder Ejecutivo, y entonces todo aquello originó una discusión en el país. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, era niño, por supuesto hace mucho tiempo de esto, más de medio siglo, a uno le daban una materia denominada religión en la escuela, sí, y había una materia moral y cívica, y entonces en todo esto a uno digamos como que lo llenaban de principios, de valores, y ahora hay como un escarceo, una discusión.
¿Usted tiene alguna reflexión al respecto que nos pueda ayudar a entender mejor el mundo de hoy en relación a este tema y a estas discusiones? Déjame ver cómo yo te articulo de manera coherente y quizás un poco... Como usted habla de agricultura de precisión, quizás pudiéramos tener algunas ideas sobre este tema de manera precisa. Bueno, sé de agricultura, pero lo que me pides en este caso es quizás un tema, puedo hablar de agricultura con mucha libertad, sin que nadie se sienta incómodo por ello, porque aún el que no la ejecuta se beneficia de ella porque consume el resultado de la profesión agronómica, que son los alimentos. Pero conversar sobre cosas que tienen que ver con la religión y con Dios es algo un poco más delicado, porque hay gente sensible a esto. ¿Por qué usted dice religión? La Biblia no es religión. No, pero es como se estigmatiza el concepto de la creencia en diferentes vertientes. Por ejemplo, tú buscas un almanaque y buscas un país y va a decirte población, capacidad, tamaño, religión, idioma. Entonces te tipifica el concepto de la religión como su sistema de creencia oficial o mayoritario. Antes solamente ponían mayoritariamente tal tipo, católico, protestante, lo que fuere. Hoy te tienen que poner católico tanto por ciento, protestante tanto por ciento, para respetar justamente el nivel de participación que tienen otras dentro del concepto social de ese país. Y lo delicado de la religión, o sea, se le denomina religión por esa manera. En realidad, la Biblia, que es la traducción del griego libros, o sea, porque la Biblia significa, ta Biblia significa los libros, porque son muchos libros que hay ahí. Entonces, ese concepto no es más que una expresión de lo que Dios en esencia quiso que el hombre conociera acerca de él para llevarlo hasta él. Pero resulta ser que la forma en como las personas lo toman, y quizás aquí retomo el concepto de la pregunta tuya, ¿cuál es el problema con todo esto? Lo que pudiera definirse básicamente es que el hombre lo que debería tener es una relación con Dios, no un sistema de religión. En la Biblia no está cómo hacer un culto, así que no puede decirse que ella es un manual religioso. Ahí lo que hay es un sistema de vida. Ahí lo que hay es no mates, no robes, no mientas, no engañes, no levantes falso testimonio. Si nos vamos al códice testamentario de lo que son los mandamientos, ¿no? Y en ese sentido, lo que te hace es que te da una esencia en grosso modo de las reglas y las leyes que Dios quiere que tú implementes en ella. No tiene que ver nada con ¿cómo se llama? No tiene que ver nada con actos de cultos. Ahora, hay 3 agencias normativas que rigen al hombre, y aquí hay un problema. Pero ahora recuerdo que antes de quizás de desarrollarte el concepto de argumentarte y orquestarte la respuesta, está el siguiente hecho. A veces las personas que siguen una línea de, vamos a seguir llamándoles religión, a veces tienen la necesidad de que cuando conocen a Dios, vamos a llamarlo en términos religiosos, necesitan y quieren compartir el gozo y de todo eso que sienten cuando sienten que se allegan y que Dios llega a su vida y que Dios toca su corazón. Y cuando hacen eso, a veces se les olvida que el individuo lo que es un instrumento para hacerle llegar a otro el mensaje de esa existencia de ese Dios, sea cual fuera tu religión. Y yo quiero que a tu audiencia respetarla sin caer en una religión en particular. Y vamos a centrarnos en el concepto de la Biblia, porque el conflicto que surgió
es justamente por causa de ella, no fue por causa del Corán, ni por causa del libro del Mormón, ni causa por ninguna otra razón. Es el concepto de la Biblia. Entonces la gente, cuando conoce a Dios, quiere como que los demás se aventuren en esa línea también. Pero se les olvida un detalle: ¿cuál es la función del creyente cuando tiene que hacer eso? Y la función del creyente es, a lo que mandaron al creyente fue a que predicara el evangelio en todas las naciones, para que la verdad que él conoció se la lleve a otro. Evangelio lo que significa son buenas nuevas, noticias buenas nuevas. Eso es lo que significa. Entonces al individuo lo toman para que cuando cree en eso, él se convierta en un individuo que reproduzca el mensaje más adelante. ¿De manera individual o corporativo, organizándose en una iglesia? No. La Biblia le llama iglesia al conjunto de las personas que creen. Por ejemplo, iglesia viene de eclesía, pero eclesía viene de ecletus. Ecletus significa escogido. Así que la iglesia es el lugar donde se reúnen los escogidos. Puede ser un árbol. Puede ser un árbol, una catacumba, como era en la antigüedad, una cueva, donde quiera. O mi casita embonada. La Biblia dice que Jesús dijo que donde quiera que hubieran dos o más reunidos en su nombre, ahí estaría Él. O sea que te confirmo eso con el pasaje. Mi casita embonada es perfecta porque tengo ahí de una vez el río. Puede ser en medio del río, y si quiere que lo bauticen, ahí tú lo bautizas. Y además los sábados Dios duerme allá en la montaña que yo tengo, en Loma Prieta. Aunque los de Jarabacoa dicen que es allá que duerme. En Loma Prieta. Bueno, te sigo desarrollando. Entonces, el individuo a veces olvida que su misión es la de yo anunciarte la existencia de ese Dios en el que yo creo. Y van a un plano diferente. ¿Y cuál es ese plano diferente? Si recuerdas, las cruzadas no son más que el resultado de cuando, haciendo una mala interpretación del pasaje bíblico de fuérzalos a entrar, lo persiguieron para obligarlos so pena de muerte. Entonces, pero Dios en ningún momento dijo que esa era. Bueno, la Iglesia católica en este caso se ha pasado la vida entera disculpándose por los errores cometidos en ese sentido, pero las cruzadas fueron en parte en ese sentido, y todo por un pasaje bíblico antiguo testamentario que decía fuérzalos a entrar. Pero el fuérzalos era una manera de contender de manera abiertamente con las personas, para llevarlo a un razonamiento de la idea de Dios, porque el culto, según la Biblia, es un culto de Dios, es un culto racional, y Dios, según la Biblia, es quien le da conocimiento y le da razón al hombre. Y si le da conocimiento, razón y le da lógica, no tiene sentido imponerle un culto arbitrario que él no entienda. Dios lo invita a un punto. Claro, hay un momento en el que el hombre se queda en blanco, porque hay cosas que escapan como un misterio a su comprensión, pero realmente él tiene ese detalle. Entonces, la idea es acompañarte en el mensaje, transmitírtelo, pero una vez yo te lo transmito, es dejar a tu libre albedrío la aceptación o no de eso. De por sí, los mismos que a veces fuerzan a otros o lo presionan de forma muy particular y categórica, llegaron de manera voluntaria, no porque nadie lo forzara tampoco, porque en ningún momento Dios quiere que su seguimiento hacia Él sea un acto forzado, es voluntario. Él quiere que tú seas un esclavo de Él, pero Él te invita a que seas su esclavo, no te fuerza a que lo sea. Entonces, ahí es donde entra el detalle, y ahí era donde decía, como te decía al principio, que hay 3 agencias normativas que rigen al hombre, y estoy tomando esto prestado del doctor Gerardo de Ávila, que hace muchos años yo participé en una reflexión de conversatorio con él que la daba la Universidad Nacional Evangélica. Dejó de darlo, no sé por qué, y venían individuos de diferentes movimientos y participaban en eso, eran bastante edificantes. Y las 3 agencias normativas que Dios, con las que el hombre se rige: Dios, Estado y la sociedad. Dios, Estado y sociedad. Las 3 agencias normativas que rigen al hombre en este mundo. Dios tiene mandamientos, el Estado tiene leyes, la sociedad tiene normas.
Como Dios tiene mandamientos, Dios manda. Como el Estado tiene leyes, el Estado legisla. Como la sociedad tiene normas, normaliza o norma en términos adjetivos. El que quebranta la ley de Dios con respecto a Dios, peca. Quien quebranta la ley del Estado con respecto al Estado, delinque. Y quien violenta la norma de la sociedad, se desajusta. Así que con respecto a Dios somos pecadores, con respecto al Estado, delincuente, con respecto a la sociedad, desajustados o apartados. Hay socialmente normas que chocan con la idea de Dios, pero son permisibles porque están ahí. Hoy se permite en muchas sociedades el matrimonio gay entre personas del mismo género, mismo sexo. Sin embargo, bíblicamente, en el libro de los Corintios, yo soy malo para las citas bíblicas y me van a disculpar, pero los que tienen la oportunidad, detrás de cada Biblia hay una cosa que se llama concordancia. Usted busca la palabra clave y seguramente le va a dar todos los versículos que tiene la Biblia sobre ese tema, al menos los principales. Ese concepto que lo permite un Estado y que está según la ley, lo permite la ley. A nadie lo van a meter preso por casarse con alguien del mismo sexo en una sociedad que está permitida. Aquí no te casan porque no está la figura de la ley, tú eres abogado. Pero socialmente algunos te van a rechazar, pero otros te van a permitir, pero nunca te van a ir a buscar con una fuerza policial y te van a levantar cargos por tu convivir con alguien de tu propio género, sexo. Entonces, sin embargo, bíblicamente Dios le dice a los homosexuales, a los afeminados, a los que se echan con varones, hace una clasificación dentro de ese texto. Yo no sé mucho sobre cuál es la diferencia entre un homosexual, un afeminado y uno que se echa con varón. Yo no la defino bien. Pero está en el texto así. Entonces Dios dice que Él lo pone fuera. No lo acepta como tal. Dice que están fuera de su reino. Eso es Dios expresándose en ese libro. Pero en muchos lugares está permitido, en otros no. Pero como te digo, para el Estado y la sociedad no hay ningún problema, y para Dios hay un conflicto entre lo que Él dictamina y lo que la gente hace. Y asimismo hay cosas de Dios que están incorporadas a veces en el Estado. Por ejemplo, matar es malo, y es malo para Dios, es malo para el Estado porque te conviertes en un delincuente, y es malo para la sociedad en sí. Entonces hay cosas como que están presentes en las tres agencias normativas, otras solamente en una, otra desechada de una, y así como tú acabas de ver, hay una especie de clasificación selectiva de contenido en una y excluido en otra. Entonces, ¿qué es lo que es pecado según la Biblia? Pecado es todo lo que quebranta el mandamiento de Dios, porque solamente contra Dios se peca. ¿Qué es lo que sucede cuando yo te ofendo? Pues si yo te hago algo que Dios establece que no te lo debo hacer, tomar la mujer de mi prójimo, mentir, como está contenido en el códice de Dios, es malo para Dios. Pero también la justicia castiga la mentira. Tiene un nombre en ley, no me recuerdo cómo se llama. No recuerdo. Eso es perjurio. Perjurio. Es así como se reconoce. Y así hay otras en otros lugares. Pero hay una segmentación entre qué es lo que es Dios, qué es lo que es la sociedad, qué es lo que es el Estado. Y aquí es donde entra el conflicto, que el individuo a veces está en un medio donde entra en franca confrontación entre lo que la sociedad dice que permite o que está bien y lo que Dios dice que no lo está. Porque si tú como abogado fueras juez civil y te llega una pareja del mismo sexo para casarte, para solamente ponerte el ejemplo, te vas a encontrar en un problema que tú, siendo un hombre que te rige por el principio bíblico, estás sirviendo de instrumento para un evento que lo prohíbe Dios. Entonces tú vas a tener que tomar decisiones de criterio y principio, de orden moralmente bíblico, porque moralmente
estatal está permitido, pero moralmente espiritual no. Entonces es ahí donde entra el detalle. Cuando el hombre intenta estar en paz con el mundo en lugar de Dios, entra en problemas, porque tú no puedes estar en armonía con ambos, y Dios lo sabía eso, porque hay cosas que chocan una con él, y tú tienes que hacer una abstracción. De ahí que el individuo confronte en algunas sociedades conflictos y confrontaciones a niveles muy críticos, muy sensibles, incluyendo el de perder la vida. En la antigüedad era normal que un individuo, era difícil ser cristiano en esos tiempos, porque creer implicaba decidir entre si vivías y morías. Pero hoy día las cosas son mucho más cómodas, mucho más suaves, la gente hay más libertad de expresión, pero esas libertades se han expresado en formas que quizás hoy día son las causas por las que socialmente estamos en situaciones incómodas. Cuando te hablaba de esas 3 agencias normativas, era solamente para decirte que a veces tú tienes que tomar una decisión entre si respetas a Dios, o respetas al Estado, o respetas a la sociedad, porque entras en conflicto con ella en el momento en que abrazas un principio, y esos principios de Dios cada vez están más amenazados, porque la sociedad cada vez se está abriendo más a libertades que antes no tenía, y que por lo tanto, al abrirse a una libertad social o estatal permitida, choca de frente con la Escritura, y ahí es donde viene el individuo, donde abraza su propia religión según sus propios criterios, según sus propias creencias, y no según el orden en cómo se lo establece la ley. De por sí eso es un poco difícil. La religión cristiana está fragmentada en más de 400 variables de cristianismo en el mundo. Usted vuelve a hablar de religión, la religión cristiana. La religión cristiana. La religión cristiana. Sí. Pero son muchas religiones que hay. Sí, claro. Y parecería que cada religión o cada denominación religiosa tiene una Biblia particular. No hay varias interpretaciones. Mira, entonces, volviendo a la pregunta original, porque me dio una explicación bastante amplia, con una cultura bíblica interesantísima, pero volvemos al tema original. Si establecemos constitución de manera legislativa que se lea la Biblia en las escuelas, porque los valores se han ido perdiendo, y la Biblia en lo fundamental es un conjunto de normas, de valores, el respeto, no matar, la sinceridad, todas esas cosas que son valores están contenidas ahí. Entonces, se aprueba llevar la Biblia a las escuelas, a los colegios. ¿Cuál Biblia llevar? ¿Cuál va a ser el profesor? El profesor es ateo y entonces no va a impartir la materia. Hay que buscar a un sacerdote o a un pastor o a alguien de una fe religiosa comprobada que pueda ser el maestro, no solo porque domina la palabra, sino porque además tiene un compromiso ético, moral con esa fe, con esa manera de ver el mundo. Entonces, es un tema que puede resultar complejo. Sí, claro. Brevemente. Cuando te decía al principio que las personas que abrazan la fe a veces quieren transmitir y a veces hasta forzar de una forma muy particular a que los demás entren a donde ellos se sienten tan felices y tan cómodos, ahí es donde entran, pierden de vista el entorno. Hay un concepto de respeto que tú tienes que tener al individuo, de que es que tú lo invitas, él decide si acepta o no esa invitación, y tu función, según la Biblia, es la de transmitir el mensaje. La del Espíritu Santo, según la Biblia, es convencerlo. Hay gente que ha sustituido el rol, quieren ser lo que convenzan al individuo del pecado y del juicio, y la función no es esa, la tuya es anunciar las buenas nuevas, para que el individuo, como una semilla, caiga en el corazón, y cuando Dios lo entienda prudente, haga que eso germine por las circunstancias que sean. Llego al punto, ¿cuál Biblia leer? Ahí es donde empieza el primer problema. Hoy hay una libertad social, como la que te acabo de decir en el comentario que te amplié, para que me sirviera de base. Hoy queremos hacer que las personas lean eso. No hay nada de malo en la Biblia. No matarás, no robarás, no violencia, ama a tu prójimo, ahí no hay nada malo. El problema es que ese nada malo, en términos, ¿quién maneja la educación en el país? El Estado, ¿cierto? Así que el Estado determina los criterios que inciden en ese escenario que él rige, y se hace a través de un ministerio, o sea que es un asunto
puramente estatal. Pero en ese lugar tú tienes que respetar que hay personas que no creen en lo que tú crees, son ateos. Yo vengo del ateísmo, luego me volví creyente. Yo no soy religioso, yo tengo una relación con Dios. Lo mío es una autoconvicción en mi caminar, en mi forma de vivir, en mi forma de actuar. Pero el individuo, que a lo más que yo puedo hacer es hablar de la experiencia de lo que yo hice y de cómo yo llegué hasta acá y cómo yo vivo ahora. Pero yo no puedo obligar a que otro asuma mi propia vida como si fuera la vida de él, porque somos totalmente distintos. Y el problema está en que tú tienes que respetar que si bien hay más de 400 variables de cristianismo en el mundo, los mormones dicen que son cristianos en cierto sentido, de por sí usan la Biblia y el libro de Mormón. Los adventistas son cristianos, usan la Biblia también. Y te sigo mencionando para solamente ponerte un ejemplo. ¿Cuál hago? Los adventistas dicen que el sábado no, porque está prohibido, porque según la Biblia hay un conflicto. Los testigos de Jehová dicen que tienen problemas con el Espíritu Santo porque no es una trinidad, sino una fuerza activa. Ahí viene un conflicto. Los adventistas, que el infierno, porque un Dios tan bueno y tan amoroso no puede mandar a alguien para allá. Ahí viene el conflicto. Entonces la pregunta es, ¿qué se va a leer? Tú preguntabas. Y yo pienso que ojalá se pudiera leer por los principios que en ella hay. Pero hay que ver y decidir qué es lo que van a leer. Porque si te va a adoctrinamiento del sábado, del infierno y del Espíritu Santo, la cosa va a entrar en conflicto, aunque sea de la misma, sean de religiones diferentes. El asunto está que debes considerar el hecho de que es imposible estar en armonía, a menos que no sea para leer cosas que no tengan que ver con doctrina. Entonces, si es el caso, te va a limitar a los 10 mandamientos, a leer la historia de la Biblia, pero el que esté en el frente va a querer explicar. Y cuando explique, si es católico, se va a inclinar para allá. Si es adventista, lo hará en el otro, y así sucesivamente. Es difícil. Y además, Jesús creo que fue el que dijo que hay un tiempo para cada cosa, ¿cierto? Yo pienso que el tiempo de la escuela es estudiar. Pienso que si se pudiera leer, ojalá, pero ese problema no viene de ahora. Yo no sé si tú alguna vez has escuchado quién fue Anne Graham. Anne Graham era la hija de Billy Graham, aquel conferencista y predicador norteamericano. Y a raíz del problema del 11 de septiembre de las Torres Gemelas, a ella le entrevistaron en un programa que se llamaba Early Show. Creo que la conductora se llamaba Jane Clayton o Clayton, no lo recuerdo ahora. Y ella le preguntó, ¿cómo Dios puede permitir esto? Hablando del problema que pasó entre las Torres Gemelas. ¿Por qué Dios permite esto? Y ella dijo, mira, yo creo que Dios debe estar entristecido, igual que lo estamos todos nosotros. Pero nosotros nos hemos pasado, nosotros le hemos dicho a Dios que se salga de nuestras vidas. Y el primer inconveniente que hubo fue que en las escuelas una mujer apellido Murray dijo que alguien dijo que no se debía orar en las iglesias, en las escuelas. Así que dijeron, bueno, pues está bien, y dejaron de orar. Y luego vino esta señora apellido Murray y dice que suspendieran la lectura de la Biblia en las escuelas. Y bueno, pues está bien, no hay ningún problema. Pues está bien, ahí está. Y luego vino un señor apellido Spock, el doctor Spock, que era psicólogo, y dijo que no se podía castigar en las escuelas a un muchacho cuando cometía un error, porque podíamos afectar la fragilidad de su personalidad. Pues está bien, los directores de escuelas decidieron e instruyeron a sus profesores a que nadie tocara a un muchacho para evitar la publicidad negativa y las demandas que le pudieran hacer. Entonces, cuando tú le has dicho a Dios, ponte a un lado, no te quiero en mi vida,
tú no les puedes ahora estar reclamando a Dios por qué pasan las cosas que suceden, violencia, de asesinatos masivos en escuela, vicios, violencia, nuestros hijos cada vez más violentos, menos respetuosos de las personas, menos disciplinados, no respetan padres, no respetan maestros, no respetan profesores, no respetan nada. Una disociación totalmente alejado de un principio, porque no hay, ni lo pueden corregir, ni lo pueden castigar, ni nada de eso. Y Dios, que es un caballero, cuando tú le dices ponte a un lado, lo que hizo fue ponerse a un lado. Yo no sé por qué hoy la gente se extraña, cuando las cosas van mal, decir que por qué Dios permite esto, cuando nos hemos echado la vida diciéndole salte del control de ella. Don Carlos, Dios es un caballero, pero el tiempo no. Ay, Dios. El tiempo impone una pausa. Así que vamos arriba, señor director, con la pausa, y luego con Carlos vamos a saber si es posible probar que Dios existe. Vamos a la pausa.